Bueno, acá tenemos una explicación de cómo, les voy a hacer una explicación de cómo vamos a lograr la proporción de un cubo sin necesidad de hacer perspectiva. ¿Por qué? Un cubo siempre lo vamos a ver en perspectiva porque es una figura tridimensional. Sin embargo, hay maneras de dibujarlo sin necesidad de hacer todo el análisis de perspectiva que conlleva, digamos, un trabajo adicional con líneas, buscar puntos de fuga, y hacer una serie de deducciones que, digamos, se vuelven un poquito más complejas. Sin embargo, todo lo que nosotros vamos a dibujar, lo podemos dibujar con proporción, líneas guías, que es el método prácticamente que hace una cuadrícula. Simplemente que nosotros no vamos a trazar esa cuadrícula, nuestra cuadrícula va a ser mental, es decir, vamos a usar simplemente las líneas que necesitemos. Ok, yo tengo aquí mi papel con una tirilla de medición, una tirilla que simplemente me va a ayudar a que la proporción quede lo más precisa posible. Entonces, fíjense, cuando yo utilizo un cuadrado o un rectángulo para buscar mis proporciones, voy a tener más facilidad para observar, para darme cuenta de la inclinación que tienen las líneas. Esa inclinación es lo que produce la perspectiva. Entonces, para no hacer toda la perspectiva, proporcionamos la inclinación o los ángulos que tienen cada una de las líneas de nuestro modelo, en este caso el cubo. Bueno, entonces nosotros tenemos que buscar los puntos más extremos de nuestro modelo. En este caso, pues el ángulo de allí atrás no lo veo, pero lo voy a asumir a una altura más o menos de donde debería llegar por la perspectiva. Aquí tengo mi otra línea y mi otra línea. Eso me lleva a tener simplemente un cuadrado. No necesito más que ese cuadrado para entender las proporciones que tiene este cubo en esa posición. Sin embargo, voy a comprobar que la proporción sea cuadrada o no. Entonces aquí estoy viendo que efectivamente estoy dentro de un cuadrado. ¿Sí? Toda mi proporción está contenida, todo mi cubo está contenido dentro de un cuadrado. Vamos a hacer esto acá así, simplemente para resaltar dónde está ese cuadrado, ¿ok? Entonces, fíjense, lo que le estoy tratando de explicar es que siempre vamos a tomar una proporción de alto y ancho. No siempre nos va a dar un cuadrado, tal vez nos dé un rectángulo, tal vez nos dé otra figura, pero en este caso nos dio un cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo sé que un cuadrado mide 1 de ancho por 1 de alto, no importa si ese 1 equivale a 5 centímetros, a 10 centímetros, lo que quiere decir es que la distancia que hay de un lado, vamos a suponer que yo vaya a hacer el cuadrado de este tamaño, quiere decir que este ancho, que lo voy a tomar aquí con mi tirilla para ser más preciso, va a ser igual a la altura. Es decir, un cuadrado es igual en alto y en ancho. Ok, entonces voy a trazarlo aquí. Voy a trazarlo por acá y aquí. Entonces aquí tengo mi cuadrado. Lo puedo hacer con una regla si es el caso, si quiero total precisión, pero también lo podemos hacer así, simplemente a mano alzada. ¿Ok? Bueno, aquí lo que yo me voy a dar cuenta es lo siguiente. Yo necesito ubicar los vértices y las aristas de mi cubo. ¿Qué son los vértices? Los vértices son el punto donde el cubo o las caras del cubo se unen. O sea, esto es un vértice, esto es un vértice
El vértice es el punto, exactamente. El vértice es un punto donde convergen las aristas. ¿Qué son las aristas? Las aristas son las líneas que unen esos vértices. Es decir, las aristas son estas líneas. Disculpen que sale torcida, pero a ver, vamos a utilizar una línea recta. Entonces las aristas son estas. Estas son las aristas, estas líneas. Entonces, ¿qué necesito ubicar? Necesito ubicar vértices y aristas. ¿Ok? Eso es todo lo que yo necesito ubicar. Ahora, yo lo que necesito es saber a qué distancia está cada una de estas líneas con relación a mi cuadrado contenedor, o sea, a lo que se llama el encuadre. Porque este cuadrado se llama encuadre. Este es el cuadrado para encuadrar o también se le llama encajonar a este proceso. Entonces esto sería el cajón. En realidad es un cuadrado, se le puede decir cajón, se le puede decir cuadro, puedes decirle encajonar, encuadrar o emblocar, porque esto en sí es un bloque cuadrado. Cualquiera de los términos sería bien usado. Entonces, yo necesito saber la distancia que tengo de aquí a aquí. ¿Ok? Necesito saber esta distancia. ¿A qué equivale esta distancia con relación a todo el ancho? Es decir, esto se separa más o menos esto. Y esa medida, ¿cuántas veces se repite en todo? En el ancho. Es decir, aquí sería 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿sí? 4 veces y un poquito más, ¿ok? 4 veces y un poquito más. Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar esa proporción? Si yo digo, bueno, la arista que necesito ubicar debe estar por aquí, pero ella cabe, la distancia que se separa de aquí a la arista cabe 4 veces y me sobra un poquito. Lo que yo voy a hacer es que voy a marcar ese poquito que me sobra. ¿Por qué? Porque me va a ser más fácil dividir esto en 4 partes. Tomo mi tirilla y marco aquí. Cuando lo doblo a la mitad voy a tener dividido en 2 partes. ¿Ok? Aquí estaría en 2 partes. Y si esta mitad la vuelvo a doblar, mire, lo voy a marcar en la tirilla. Si esta mitad la vuelvo a doblar, pues voy a tener esa distancia, porque esto va a caber 4 partes. Mire, 1, 2, hasta aquí y 2 hasta acá. Es decir, que la distancia que se separa la línea, la arista de mi línea guía es esta. Ok, ya tengo la arista. Esa arista es muy fácil saberlo porque toca mi línea, mi punto de abajo. El vértice está tocando mi línea guía o la línea del cuadro contenedor aquí en este punto abajo. Es decir, la está tocando aquí, en este punto. Aquí en este punto la está tocando. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesito? Necesito hacer lo mismo que acabo de hacer para hallar este punto. ¿Sí? Voy a hallar este punto. Voy a medir de aquí a aquí, o sea, esta distancia, para saber cuánto se separa. ¿Sí? Si es igual acá o es más grande. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer esto, voy a medir esto. Ok, vamos a hacerlo así. Aquí le vamos a dar la vuelta porque necesito una medida así. Entonces, mira, me doy cuenta que la distancia es un poquito menor a esta que tengo acá. Es un poquito menor a esta. ¿Ok? ¿Sí la ven? Es un poquito menor, mira. Si yo marcara aquí, estaría hasta aquí. Es decir, un poquito menos.
Entonces, ¿cómo hago eso? Sencillo. Si esta es la distancia que se separa, de aquí a aquí tiene que ser un poquito menos. Entonces voy a calcular ese poquito menos. Yo diría que es algo así. Entonces, esta medida la voy a colocar aquí arriba. Eso quiere decir que esta arista va a llegar hasta aquí. Va a llegar hasta aquí. El siguiente punto que puedo localizar es muy fácil. Voy a borrarlos y voy a ir punto por punto. Ok, el siguiente punto que voy a utilizar, que voy a buscar, miren, ya tengo ya tengo esta línea, ya tengo este punto, que es este vértice, ahora voy a buscar este. Simplemente me doy cuenta por dónde está pasando con relación a esta línea, qué tanto se separa. Ok, veo que no se separa mucho y está pegadito, entonces podría yo decir que viene aquí. Simplemente voy a unir. Él no está derecho. El cubo así tal cual como está no está derecho. Entonces yo puedo hacer como yo tomé la medida aquí y no está derecho, yo podría decir que él aquí se abre un poquito y la línea viene inclinada. Pues le puedo hacer esa corrección o lo puedo hacer totalmente derecho si quiero enderezarlo. Ahora, como la idea es que quede lo más parecido posible, entonces vamos a decir que viene aquí. Voy a utilizar la regla simplemente para que se vea más limpio el dibujo. Ok, entonces, el otro punto que tengo que localizar es este punto. ¿Qué tengo que tener en cuenta de este punto? Tengo que tener una medida en altura, es decir, a dónde está con respecto a esta línea y dónde está el punto con respecto a esta otra línea que tengo acá. Veo que hay una distancia muy chica en esta línea, en la vertical. Entonces yo creería que está más o menos por aquí. Ok, y podría incluso empezar trazando. Yo podría empezar trazando esa línea. Sí, como que la voy a colocar y la voy a prolongar. Ahí está. Voy a ponerla clarito hasta abajo, no importa. ¿Por qué? Porque ahora necesito calcular esta altura. ¿Y cómo calculo esa altura? Pues de la misma manera que hice con las anteriores. Miren, si esta es la distancia que yo tenía aquí, que ya tengo esa medida, que son 4 veces, ¿ok? Entonces, esa misma medida, yo lo que voy a hacer es que la voy a poner en el sentido en que necesito que quede y voy a comprobar que si es igual o es mayor. Entonces mira, ¿qué quiere decir? Quiere decir que le tengo que, digamos, adicionar una pequeña porción a esta medida que ya tengo. Entonces, ¿cómo hago? Ya sé que la medida esta es la cuarta parte, ¿ok? Entonces, esa cuarta parte yo la pondría aquí, ¿cierto? Pero quiere decir, allá me dice que hay una diferencia, ¿ok? Hay una diferencia en la altura. Es decir, esto sigue siendo mayor que la distancia que hay de ahí a ese punto. Otra manera, yo lo voy a comprobar, no sé, con este punto que tengo aquí. Bueno, ¿qué me doy cuenta? Que este punto, este vértice que ya tengo aquí arriba, está menos separado, es decir, le tengo que quitar. O si tomo la medida de aquí arriba, le tengo que poner un poquito. Miren, es decir, es mayor que la distancia que tengo de aquí a acá. Míralo. Si yo la giro, esta distancia está ahí.
Pero cuando hago el mismo ejercicio de comparar la medida con la que está debajo, pues lo que va a suceder es que va a aparecer que es más grande la distancia que hay desde el suelo. Mira, esta. Le voy a dar la vuelta. ¿Ok? Simplemente hago esto y sé que si la colocara de aquí para arriba, pues queda más arriba. Listo. Bueno, entonces esta es la distancia, porque esto es 1, porque esto es 1. Voy a ponerle medida. Esto lo voy a poner como 1. Esto le voy a poner medio y a esto se le va a poner un cuarto. Esta fue la medida de aquí, a la que le quitamos un poquito, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si yo pongo aquí una cuarta parte, debería estar más arriba, es decir, así. ¿Por qué? Porque no me alcanza. Si la pongo desde arriba, yo diría esto hasta aquí, ¿ok? De pronto es un poquito menos, ¿sí? Porque esta distancia es mayor que esta. Ahora, también lo podría hacer de la siguiente manera. Yo mido aquí, mira, voy a medir la parte de abajo, donde debe quedar, ¿ok? Y esa medida donde debe quedar, yo la puedo comparar con el ancho que ya tengo. O sea, es lo mismo, pero, digamos, utilizando otro orden de ideas, acá. ¿Sí ves? Entonces, debería ser más. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tomar la medida también así. Voy a tomarla en otro lado del papelito y voy a decir, bueno, como esta es el tope y tiene que ser un poquito más. Míralo aquí. Entonces, ¿cuál es la medida ahí abajo? Esta. ¿Qué voy a hacer? Este borde lo voy a poner en el tope y la parte de arriba, mira, incluso me da por aquí. Eso quiere decir que si esta es la proporción, yo simplemente tendría que unir estos puntos. ¿Ya? ¿Sí ven? Simplemente uno estos puntos. Y aquí ya tengo la cara del cubo. Lo mismo puedo hacer con estos de acá. Pero entonces, si yo tengo la imagen impresa, o si no la tengo impresa, también yo puedo calcular esta línea, mira. Yo puedo trazar una línea de tal manera, así, a pulso, una línea guía, que vaya por aquí, ¿sí? Que vaya derechita ahí. Y darme cuenta esta relación. Es decir, que si yo trazo una línea derecha que pase por este punto, una línea horizontal, este punto estará más arriba. ¿Eso cómo se traduce en el papel? Se traduce así, miren. Yo tomo este punto y lo voy a trasladar así, en línea recta hasta acá. ¿Ok? Es como si yo trazara una línea recta por aquí, una imaginaria. ¿Dónde está el punto que estoy buscando? El vértice está un poquito por encima, es decir, está aquí. Simplemente voy a unir. Y ya tengo la otra. Lo mismo puedo hacer con el punto que tengo aquí debajo. Mira, yo podría buscar una línea recta, esa, y darme cuenta dónde está. Es más, ahí ya la tengo, esta línea. Y me doy cuenta que pasa por debajo, pasa por arriba y esta pasa por debajo. Es decir, si este punto yo lo traslado hasta acá, yo enseguida estoy viendo que el vértice que estoy buscando queda a la mitad de la distancia que está aquí. Es decir, queda más o menos por aquí. Y no está pegado, está un poquito abierto del borde. Bueno, vamos a colocar así, abierto del borde. Y simplemente vamos ahora a unir. Y ahí tengo el cubo en la siguiente cara del cubo. Ok, tengo esta cara, falta la cara de arriba. Si tengo la fotografía impresa, yo lo que hago es lo siguiente.
tomo una regla o el lápiz y sigo esta línea y la marco así hasta lo lejos. O sea, la sigo aquí, sigo el borde de la línea, ahí, sigo el borde de la línea y también hago lo mismo con este vértice que tengo acá. Sigo la línea, proyecto la línea, eso es proyectar la línea, que sea lo más precisa posible con lo que tengo en la foto. Por ejemplo, sería esto. Y ahí me doy cuenta dónde se cruzan las líneas. Donde se cruzan las líneas es precisamente donde tenemos el vértice que necesitamos encontrar. ¿Dónde está ese vértice? Pues aquí donde se cruzaron este par de líneas. ¿Qué tengo que hacer? Pues comprobar qué tanto se separa en este sentido, en el sentido horizontal. ¿Por qué? Porque el vertical ya lo tengo, el vertical es la línea más alta. Entonces simplemente voy a comprobar qué tanto se separa. Si yo tomo, esto es como llevar la línea que tengo la medida que tengo en el papelito. Si yo miro la línea que tengo en el papelito, esta cuarta parte, que es una de mis medidas, me doy cuenta que el punto está mucho más que un cuarto. Entonces, si yo pongo una cuarta parte aquí, me va a faltar todavía como la mitad. Ese punto que acabo de colocar es como si apenas yo hubiera hecho esta medida. ¿Sí? Como si hubiera puesto esta línea solamente. Entonces, ¿qué me hace falta? Me hace falta saber cuánto equivale el otro pedazo que tenemos ahí. Y prácticamente es la mitad de esto. Es decir, si esto es un cuarto aquí, y de aquí a acá hay un cuarto más la mitad de un cuarto, o sea, más un octavo. Entonces, ¿qué hago? Esta cuarta parte la doblo, marco y ya sé que esto sería el punto, quedaría aquí. Simplemente uno los puntos y uno los puntos. Y ahí tengo el cubo tal cual como lo estás viendo en la foto, con las mismas proporciones. De pronto, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo un ligero desfase. Yo diría que este punto va un poquito más arriba, un poquitito más arriba, y vamos a hacerle la corrección. O sea, ¿ya por qué lo estoy viendo? Porque, bueno, yo tengo el ojo educado para darme cuenta que hay una ligera distorsión. Entonces vamos a ver si al arreglarlo aquí ya se ve mejor. Ok, bien. Efectivamente, cuando yo le borre aquí estas y esta, mira que la diferencia era mínima, pero ahora ya lo veo mucho mejor. Entonces, siempre que voy a buscar una proporción, el cuadrado es mi mejor aliado. Es decir, que el método del encuadre, o lo que llaman encaje, es simplemente relacionar a través de una figura cuadrada o rectangular, que sería el sinónimo de caja, un cuadrado o un rectángulo, y proporcionar cada uno de los vértices y de las aristas, que son las líneas de mi dibujo o de mi modelo, con respecto a ese cuadrado que usamos de guía. Para que se quede en la memoria, yo voy a utilizar este cuadradito como, lo voy a poner en rojo, el cuadrado del encuadre. Mira, esto
esto. Este sería mi cuadro del encuadre. El cuadro rojo, que es lo primero que hacemos. ¿Por qué? Porque es el que me da las proporciones. E incluso me doy cuenta que ahora que trazo, esto puedo ser un poquito más adentro. También, mira, por ejemplo, voy a quitar esta porque veo que allá el modelo me dice que hay un poquito más de distancia entre un punto y otro. Entonces voy a quitar estas dos y voy a corregir ese punto. Entonces ya sé que el punto tiene que estar a esta altura y va a estar más o menos por aquí. Vamos a corregir y verá que nuevamente lo vamos a observar y vamos a ver que se va a ver más parecido y más coherente con lo que yo tengo como modelo. Mira. Ahora sí, ¿se ve exactamente el cubo como lo tengo allá? ¿Por qué? Porque las proporciones que yo tengo que tomar son dos solamente. Alto y ancho. Siempre alto y ancho. Tengo que tener en cuenta, fíjate, que esto aquí yo no lo tengo como, digamos, como con medidas. Es decir, yo no puse aquí que tenía tantos centímetros ni tantos centímetros, no. Yo relacioné que la medida que tengo aquí, por ejemplo, que esta medida equivale a una cuarta parte del todo, o sea, de la distancia que hay de aquí a aquí. Es decir, eso equivale a esto. ¿Sí ves? Eso equivale a esto. Y no sé cuánto mide. Simplemente sé que esa es la proporción. Daba igual en qué posición lo dibuje o de qué tamaño, mejor dicho, de qué tamaño lo dibuje. Porque sería igual. Sería exactamente igual. Si yo lo fuera a dibujar más grande o más chico, simplemente esta distancia de aquí a aquí, vamos a colocarla completica para que no haya equivocaciones. Esta distancia de aquí a aquí, hagamos como hace el arquitecto con los planos, de dónde a dónde es que está la medida. Entonces, esta medida de aquí a aquí se llama 1, y como es igual a esta medida que tenemos aquí en altura, esta también se llama 1. Esta medida también es 1. Quiere decir que mi modelo tiene una proporción de 1 por 1. Ahora, cuando yo proporcioné allá, y si yo lo sigo con esta, la distancia que hay de aquí a aquí cabe 4 veces quitándole un poquito a este 1. ¿Qué tanto es ese poquito? Pues yo no sé en números, no sé cuánto sería, pero en proporción sí. Entonces te lo voy a explicar ahora con otro tamaño para que veas que es igual. Mira, lo voy a hacer un poquito más grande. Vamos a suponer que mi medida 1 ahora es esta. Ok, ahí está. Esto va a ser 1. ¿De dónde va a ser 1? De aquí a aquí. Voy a trazarla. Voy a trazarla directamente con la escuadra y verás nuevamente el proceso para que logres entenderlo mucho mejor. Se trata de proporcionar, es decir, de comparar prácticamente. Entonces mira, voy a aprovechar que tengo la regla ahí y voy a poner 1. Y incluso mira que la voy a marcar en este lado, a ver, aquí. Entonces esto sería también 1 por aquí. Mira, esto sería así. Para que coincidan ahí, quede bien a escuadra. Ahí está 1. ¿Cuál es la otra medida? Pues 1 que está del otro lado. ¿Sí?
¿sí? Voy a ponerlo acá, más o menos hasta donde tiene que ir, y nuevamente puedo hacerlo así, con esta, y aquí. Igual lo que necesito es tener una figura cuadrada. Mira, prácticamente con la proporción que tomé, ni siquiera lo medí y ahí está. Y ahí es donde quedaba la proporción. Entonces, ¿por qué a mí me salen estas cosas que a veces parece que el profesor tiene una precisión? Porque yo no trabajo con, ¿no? A menos de que esté trabajando arquitectura, trabajo con números. Si estoy pintando, dibujando, trabajo con proporción, o sea, simplemente fraccionarios, entre comillas, mitades, cuartos, ¿sí? Ahora, cuando me dijo que esta distancia de aquí a aquí, de aquí a aquí, cabe 4 veces hasta más o menos hasta aquí. Entonces voy a proporcionar esto. En este tamaño es como este pedacito, pero aquí viene siendo como esto, ¿sí? Porque esto se agranda. Entonces yo creo que sería aquí. Ahora, como esto es 1 y esta medida que necesito buscar, esta arista, tiene esto, aquí hay 1. Entonces a ese 1 yo le voy a quitar este pedacito. Pero bueno, voy a quitárselo de este lado, así. ¿Sí? Entonces, la línea que estoy buscando, que está aquí, tiene que caber 4 veces hasta aquí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo hacer esto. Yo voy a doblar aquí. Fíjate que lo que estoy haciendo es una división sin hacer una división, porque en realidad estoy dividiendo y estoy siendo muy preciso. Yo no sé cuánto mide, ¿ok? En números yo no sé cuánto mide, pero sí sé que esta es la proporción, que esto es la mitad de esta distancia, que esto es la cuarta parte de esta distancia. Entonces, ¿dónde está esa línea? Mírala. ¿Dónde está esa línea? Aquí. Esta línea de aquí a aquí es esta. Mira que aquí es mayor. O sea, esto es más pequeño y esto es más grande, lógicamente. Pero en proporción, esta distancia de aquí a aquí es igual a esto. ¿Sí? Porque esto es más grande. Entonces, más o menos creo que es esto. Entonces voy a trazar mi línea aquí derechita. La voy a hacer así clarita. Esto debería ser una línea derecha. Parece que está bastante derecha. Pero entonces yo me di cuenta, cuando yo hice aquí en el dibujo, mira, yo me di cuenta de lo siguiente. Yo me di cuenta que esto, yo me di cuenta que estas líneas, que esta línea no está derecha, mira, esta línea no está derecha. ¿Sí? Ya encontré este punto, porque estoy midiendo este punto más o menos, ¿ok? Pero la línea no está derecha, entonces está un poquito torcida, es decir, que el punto debe estar por aquí, pero el punto de abajo está un poquito salido. Luego hice la misma medición arriba, o sea, tomé esta medida y la comparé aquí. ¿Y qué me resultó? Que era menor. Mira, esta yo la llevé aquí arriba, la comparé así en el sentido en que va, así, en este sentido, y resultó que, míralo, el punto está a una distancia menor que esta de aquí a acá. Si esta es mi distancia y de aquí para acá es menos que esta, pues yo le voy a calcular un poquito menos y voy a decir que es, no sé, ahí donde tengo esto. Entonces simplemente coloco el borde y ya no voy a poner aquí, porque si lo pongo aquí quedaría igual a esta, entonces un poquito menos. Ok, vamos a ponerlo aquí. Sé que queda aquí y sé que este punto está corrido. Simplemente hago el trazado. Ahí está.
Ya tengo el primer vértice y ya tengo esta vértice, vértice y arista. Lo siguiente fue encontrar el punto que va aquí arriba. ¿Lo puedo medir o lo puedo calcular? Yo lo voy a calcular. Yo creo que es aquí. Y simplemente voy a trazar. ¿Por qué hago eso? Porque es más o menos la proporción que hay de aquí a acá. Es una cuestión proporcional al ojo. No me puedo poner a medir hasta el mínimo detalle porque voy a tener medidas muy chiquititas y me voy a hacer un nudo y voy a enredarme sin necesidad. Entonces mira, esta distancia que tenemos aquí, esta que voy a mover, es la misma que hay de esta línea a esta línea, a esta otra línea. Entonces simplemente yo necesito saber si ese punto que estoy buscando, que es este vértice, si este vértice, ¿dónde está? Entonces veo que es más, un poquito más, si lo mido desde arriba, desde aquí abajo, desde el borde inferior hacia arriba, ese punto está un poquito más lejos que esta distancia de aquí a acá. Entonces mira, esta distancia ya la tenemos aquí, es esta. Quiere decir que de aquí para arriba es un poquito más, yo creo que estaría algo así. Entonces, este punto, le doy la vuelta, lo pongo aquí o lo pongo aquí. ¿Y dónde estaría ese punto? Estaría por aquí. Veo que ese punto está, mira, aquí tracé la línea horizontal porque ya sé que tiene que estar ahí. Pero también veo que se separa un poquito de esta línea imaginaria, porque esta línea es imaginaria. Entonces yo creo que se separa aquí. Siguiente paso, voy a unir el punto, o voy a unir los puntos. Aquí. Y voy a unir el punto allá. Ahí. Voy a marcar esta que quede bien intensa para que se note la diferencia con la línea guía. Ahí está. Ya tengo esta cara, ahí está. El siguiente punto que puedo ubicar, pues cualquiera de estos dos, el de aquí o el de arriba. Voy a ubicar el de aquí. Entonces, ¿qué hago? Yo trazaría una línea aquí, una línea guía que es esta, y me doy cuenta que el punto está más o menos a la mitad de esta distancia, que sería esta distancia. Mira, este punto aquí, me parece que está más o menos a la mitad de la distancia. Es más, está un poquitito más arriba de la mitad. Ok, si yo calcularía la mitad aquí, la mitad de esta distancia puede ser aquí, quiere decir que el punto está un poquito más arriba y está separado de la línea, entonces puede estar aquí. Si lo ves, está separado de la línea de contorno. Entonces más o menos calculo que es aquí. Voy a trazarlo. El siguiente punto ya sé que está sobre esta línea, pero no sé si está aquí, 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 ¿dónde está? Puedo hacer lo mismo. Yo puedo decir, bueno, trazo la línea, esta línea que tengo acá, esta línea que voy a mover. Mira, esta línea la voy a trazar aquí. Si tengo la foto, pues la paso en la foto. Si no, simplemente me la imagino. Si tengo el modelo en vivo, si tengo el modelo en vivo, pues haré mi línea guía con la mano, así de esta manera. Por ejemplo, esto, mira, haré esto y ya sé que está por encima. Tal cual, mire que está tal cual como se ve en la foto. La línea está un poquito por arriba, entonces yo voy a trazar esta línea recta aquí, una línea derechita, lo más derechita que pueda. Si no tengo pulso, pues simplemente traslado esta medida y la pongo acá y ya sé dónde aproximadamente tiene que quedar. Entonces, ¿dónde está? Está más alto que este punto. ¿Qué tanto? Bueno, no mucho. Yo diría que está aquí.
Ya tengo este, simplemente unir puntos. Como ya tengo este y este, pues unir puntos. Ok, ya ahí uní los puntos. ¿Qué me falta? El último vértice. ¿Cómo lo hago? Pues en mi fotografía lo que yo hago es que, como tengo aquí cubierto por el cubito y eso, hago lo que les dije, trazo unas líneas, estas líneas, por ejemplo, esta, a ver, vamos a hacerla nuevamente, parece que no logro ubicarla, vamos a ver, línea, esta línea, esa línea, trazo esa línea y trazo la otra, trazo esta roja, esta otra línea, esta y esta, exactamente esas dos. Ok, esas dos líneas que ven ahí son las que estaría trazando, y donde se unen los puntos va a ser donde voy a ubicar el punto sobre ¿qué? Sobre la línea de mi cuadrado. Entonces, otra manera, más o menos veo a dónde llega con relación a este punto, que sería la mitad, o simplemente bajaría una línea recta y me doy cuenta por dónde pasa con relación a la mitad. Miren, es esta. Ok, entonces la mitad de esta distancia, más o menos, bueno, podría buscarla porque aquí tengo mi medida. Miren, aquí tengo la medida 1, hasta aquí es 1, entonces buscaría la mitad y ya sé que la mitad está aquí. Entonces, ¿dónde está el punto? El punto está mucho más a la derecha de la mitad, es decir, está más o menos por aquí. Si yo bajo una línea, me doy cuenta más o menos. Ahora también puedo medirlo, también lo puedo medir. Acuérdate que lo medimos y nos dio que 1,5 de esta distancia. Es decir, ese cuadrito verde que está allá resaltado es esta distancia, esta. Entonces me dijo que era 1, mira, vamos a ver si le atiné aquí, 1 más la mitad de esa distancia, 1,5 de esa distancia, no de otra, de esa misma. Entonces vamos a marcar aquí medio. Entonces 1 más un pedacito de estos. Efectivamente está donde me da 1,5. ¿Cómo lo calculé? Al ojo. Entonces ya sé que el punto está aquí. ¿Qué me queda? Simplemente unir puntos. Uno el punto y uno el otro punto. Tengo el cubo. Ahí tengo el cubo. Yo le noto una pequeña distorsión, muy pequeñita aquí. Quiere decir que yo podría levantar este punto un poquito más, porque esta carita la veo, no sé, la veo un poquito distorsionada. Yo creería que le puedo subir un poquito aquí. Acuérdate que esta distancia la calculé a simple vista. Entonces, bueno, voy a borrar esta. Tengo que borrar estas dos líneas, esta y esta. Ok, entonces borro las líneas y hago la corrección. ¿Por qué hago la corrección? Pues porque estoy viendo, el ojo me está diciendo que hay una pequeña distorsión en la forma, ¿sí? No la estoy viendo del todo precisa. Esto ya es una cuestión de tener el ojo educado para eso. Ok, entonces voy a borrar esta. Creo que va por aquí, un poquito más arriba.
y vamos a ver qué sucede cuando le hago la corrección. Ok, ahora lo veo mejor. Es más, mira, a mí esta pequeñez que hay aquí ¿cómo es? Me hace pensar, me hace observar que como que no está del todo derecho. Ok, entonces fíjate que yo no he utilizado ninguna medida ni de centímetros ni de absolutamente nada. He utilizado proporción. ¿Qué es la proporción? Vuelvo y repito, es una relación que hay entre dos cosas, entre las medidas de dos elementos, o la relación que hay entre dos medidas. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más chica? ¿Cuántas veces cabe una en otra? Eso es proporción. Entonces eso es lo que se hace aquí y lo que se ha venido haciendo en todo el proceso de dibujo. Entonces espero que ya te haya quedado más clarito cómo hacer una figura de un cubo o cualquier figura a partir de proporciones. Ok, como te decía, aquí es solamente relacionar puntos, distancias, en pocas palabras, proporción. Vamos a nuestro próximo, al dibujo que es el que tenemos que trabajar hoy, que tenemos en el proceso. Y bueno, la semana pasada o la clase pasada ya hicimos el trazado completo. Ahora nos vamos a ocupar de lo siguiente. Vamos a ocuparnos de que nuestro dibujo esté sombreado, bien sombreado. Ok, ahí. Bueno, lo primero que vamos a analizar cuando vamos a sombrear es lo siguiente. Vamos a fijarnos dónde hay blancos, porque lo que vamos a hacer es una escala de grises que vamos a ir colocando sobre nuestro dibujo. Entonces, ¿cómo es una escala de grises? Recordéis, una escala de grises no es más que mínimo 7 tonos, entre comillas tonos, porque en realidad no son tonos, en realidad la palabra es valor. Son 7 valores o 9 valores de gris que van desde el más clarito, voy a hacerlo aquí mejor así, que van desde un gris muy muy pálido, y a medida que vamos avanzando en la escala, pues va a aparecer grises mucho más oscuros hasta que vamos a lograr ciertos valores que van a llegar casi hasta el negro. Entonces fíjense que si se dieron cuenta, empecé así. ¿Por qué? Porque mi agarre largo me permite hacer grises muy suaves, muy luminosos, muy claritos, y a medida que voy avanzando voy bajando el agarre. ¿Sí? Voy bajando el agarre cada vez que necesite reajustar la presión. ¿Por qué? Porque si yo lo hago así, corro el riesgo de que hacerle presión parto la punta. Simplemente también puedo seguir, por ejemplo, hasta donde sienta que el lápiz está soportando. Ya llega un momento en que pues no puedo ejercer más presión y voy a reacomodar mi agarre. Y a medida que voy avanzando, pues voy reajustando esa posición de agarre. Y como ven, obtengo una escala. Entonces, esta escala es la que vamos a utilizar para sombrear.
así las cosas, lo que nosotros hacemos es, dentro de nuestro dibujo, dentro de nuestro modelo, vamos a ubicar dónde están esos grises, más pálidos, más claritos, y los vamos a tener en cuenta. Pero bueno, vamos a suponer, nosotros vamos a empezar por uno de los elementos. En este caso podríamos empezar por el más clarito, que viene siendo esta figura de acá, que es como una pera. Aparentemente creo que es como una pera, esta figura. Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar los siguientes números de lápices. Por lo menos voy a utilizar tres lápices diferentes. Esos 3 lápices van a ser un lápiz duro, que puede ser un 2H, puede ser un H, por ejemplo, puede ser el lápiz H, y puede ser máximo un HB. Con esto podría lograr, con mayor facilidad, podría lograr los grises más claros. Es decir, puedo tener cualquiera de estos, miren. F, H, HB, 2H, por ejemplo. Un 2H o incluso, pues máximo el HB. Lo más digamos, lo más blando que podría utilizar sería un lápiz HB para no pasarme, no correr el riesgo de que se me oscurezca demasiado el dibujo. Entonces yo en este caso voy a utilizar el lápiz H. Voy a utilizar el H. Cualquiera de los anteriores te puede servir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es que voy a darle una capa completa a todo mi dibujo. Ok, de la siguiente manera, me disculpa un momentito. A ver, entonces, como todo el elemento que voy a trabajar no tiene un blanco, miren, no tiene un blanco total, por aquí tiene un puntito solamente, y las zonas más iluminadas de manera extraña es el reflejo que tiene aquí debajo la figura. Eso me indica a mí dos cosas. Una, que la textura digamos, del elemento no es lisa, muy lisa, no es brillante, ok, es más opaca. Entonces lo que voy a hacer es esto, simplemente puedo, antes de empezar, para no tener inconvenientes, puedo borrar todas mis líneas guías. Si se me pasó de intensidad cualquier línea, pues preferiblemente borrarla. Si he hecho el dibujo previo, el trazado lo he hecho con líneas muy tenues, pues simplemente puedo sombrear por encima y esa línea pues desaparecerá en el proceso. Entonces, como no tengo un blanco ahí, pues simplemente voy a colocar una capa total de un gris suave. Voy a agarrar el lápiz atrás, voy a hacer todo el proceso. Miren, voy a mover el papel, aunque no debería, para que se vea la mano. Vamos a subir un poquito la toma y vamos a ver esto. Ok, para que se vea la mano un poco cómo estoy trabajando. Fíjense que mi dedo está
a un lado, no está arriba, está a un lado porque no le quiero hacer nada de presión, quiero que el gris salga muy suave, que no se me produzcan rayados. Bueno, estoy moviendo el papel y no es malo mover el papel. Yo podría hacerlo totalmente en una misma posición, pero para efectos de que la mano salga en el encuadre, pues estoy moviendo el papel y vean también cómo es el agarre. Ok, voy a hacer algo, voy a mover un poquito la foto y así. Entonces aquí se ven ambas, la mano y el dibujo. Mire, puedo tener la mano separada sí, lo que se llama mano alzada. Si has oído la expresión mano alzada en algún momento, no siempre se refiere a que la mano tiene que estar en el aire. Muchas veces se refiere a que tengas la capacidad de dibujar sin necesidad de ningún método de ayuda. Cuando hablamos de mano alzada, casi siempre se refiere a que fuiste capaz de hacer el dibujo por tus propios medios, sin cuadrícula, sin proyector, sin calcar, sin usar ninguna aplicación, ¿sí? A eso se refiere más que todo. Entonces, mira, voy a utilizar el lápiz que estoy utilizando, el H, y esto me va a dar el gris más suave que necesito, ¿o sí? Que lo tengo por aquí. Ahora, yo podría, sin necesidad de difuminos ni de pinceles, podría hacer todo el ejercicio. Podría hacer todo el dibujo. Lo único que tendría que hacer es calcular bien o trabajar bien la presión que le hago al lápiz sobre el papel o contra el papel para evitar rayones. Pero si no tenemos esa habilidad, no importa, le damos la primera capa, cogemos el pincel o cogemos el difumino y fundimos. Algunos dibujantes le llaman a esto compactar. Y dicen, vamos a compactar. Ok, si voy a utilizar difumino, voy a hacer lo siguiente. Yo, si tengo un difumino nuevo, pues no hay problema, pero este difumino ya lo he usado y necesito saber que no tenga mucha carga de grafito que no necesito. Entonces, en este caso voy a limpiarlo un poquito. O lo otro que pude haber hecho, pues pasarlo por algún sitio donde necesite y yo sepa que necesito mucho grafito. También como si estuviera limpiándolo contra el mismo dibujo. Entonces voy a usar el difumino de la siguiente manera. Voy a, digamos, a restregarlo contra el papel haciendo círculos. Ok, voy a hacer círculos, círculos, círculos y que lo vea bien, o sea que ya vea que el lápiz está totalmente parejo. Ahí paro. El siguiente paso, puedo darle otra capa con el lápiz H y tratar de empezar a buscar el volumen, porque es lo primero que voy a hacer. Siempre voy a hacer primero modelado, es decir, voy a sombrear buscando volumen y luego voy a hacer detalles. Entonces lo primero que necesito es volumen. Que se vea redondita la fruta porque ella es redondita. Entonces me doy cuenta que tenemos una zona de sombra por aquí. Y bueno, le doy la siguiente capa. Si veo que le tengo que hacer mucha fuerza al lápiz para lograr los siguientes grises, pues lo que voy a hacer es que voy a parar y voy a cambiar de lápiz. Entonces voy a ir por un lápiz más blando. Estaba en el H
Ahora voy a utilizar, por ejemplo, un lápiz B. Como te dije, puedo utilizar solamente 3 lápices. Por ejemplo, si utilizo H como un lápiz duro, 3B como un lápiz medio y, por ejemplo, 8B, 5B o 7B, vamos a suponer que yo aquí tengo 7B o el 6B, que es el más popular, el que todo el mundo recomienda, el 6B. Entonces podría tener H, 3B y 6B. Aquí está. Entonces, si ya trabajé con el H y ya le hice algo de presión y no quiero que me quede rayado el dibujo, pues sigo al siguiente lápiz, que en este caso, después del H, el más blando vendría siendo el 3B en este caso. Si tengo todos mis lápices, entonces yo voy a seguir más o menos con el que seguiría aquí. Por ejemplo, sería el B. Podría utilizar un lápiz B en tal caso. ¿Sí? No necesariamente voy a utilizar solamente unos lápices. Si tengo todo un juego de lápices, pues voy a ir gradualmente utilizándolos todos. Ok, entonces necesito solamente sombra de este lado. Para sombrear yo puedo hacerlo en forma de círculos, muy suave en forma de círculos, o también puedo hacerlo con tramas, es decir, una dirección, otra dirección, otra dirección y efectivamente otra dirección. A ver, 1, 2, 3, que sería la vertical, y 4. Entonces, al yo superponer esas direcciones de sombreado, lo que va a suceder es que el grafito va a quedar más parejo. Creo que solamente nos va a alcanzar el tiempo para hacer una sola fruta, pero entonces ya vas a saber cómo es el método para hacer cualquiera, porque la cuestión es simplemente de repetición. Repetición, observación. Si veo que está más oscuro, pues amerita más capas. Si veo que no está tan oscuro, pues menos capas. Sí, es una cuestión de observación. Pura observación. Vuelvo con mi difumino. En algún caso voy a necesitar hacer el contorno. Por ejemplo, en este caso voy a colocar aquí la zona de sombra que tiene para ir ajustando el contraste. ¿Sí? Y si te das cuenta, pues ya empezó a aparecer el volumen. Simplemente con un poquito de contraste, el volumen empieza a notarse. Voy a repasar, a ir ajustando lo que voy necesitando.
Mira, otra cosa que tengo que tener en cuenta es que no le voy a ejercer presión de más por querer terminar rápido, porque lo más probable es que si hago eso, pues empiecen a aparecer cosas que no necesito o que no están bien hechas. Ok, aquí ya puedo empezar a hacer algunos detalles. Si quiero, puedo ir ajustando ya algunos detalles para que no se me pierda en el dibujo. ¿Sí? Siempre vamos a estar pendientes de que el dibujo no se desaparezca, no pierda yo ninguna línea, ninguna proporción. Y a medida que voy avanzando, pues poco a poco va apareciendo nuestro modelo. Puedo intercambiar de lápiz si es necesario. Voy a hacer ahora algo con el 6B porque quiero un poquito más de oscuridad por este lado. De la misma forma voy a ir haciendo lo que tengo alrededor. Por ejemplo, veo que el tomate es más oscuro, sin embargo tiene una pequeña parte más clara. ¿Sí? Sin embargo, esa parte más clara contrasta con el cuerpo de la pera. Es decir, puede ser así. Y el resto pues va a tener un gris más intenso. Por aquí también tengo una parte blanca en el tomate. Hago sombras en una dirección, hago sombras en la otra. Por ejemplo, me doy cuenta que tengo una parte más iluminada de la pera por aquí. Entonces con el borrador moldeable voy a dar golpecitos para sacar esa iluminación sin exagerar. Entonces la parte de abajo, esta parte, pues creo que amerita que quede con ese contraste, con ese nivel de contraste. Ok. Simplemente voy a ir ajustando. Mira, esto es una cuestión de insistir, repasar.
Y así durante todo el proceso, ¿ok? ¿Sí ves? También puedo ir haciendo el contraste aquí con el jarrón al mismo tiempo. Si ves, es una cuestión de insistir, repasar, retocar. Si es necesario que gires la hoja, pues hay que girarla, ¿sí? Por lo menos para tener más comodidad en el momento de ir dibujando. Mira que a medida que voy aumentando la oscuridad en algún punto, esto que se veía gris se va viendo más luminoso. Es decir, mira, si yo le subo aquí, esto se ve gris, esta partecita aquí. Pero si yo le subo el contraste a lo que tengo aquí al lado, ese color, ese tono, ese valor, mejor dicho, ese gris se va a ver más luminoso. Si ves, entonces puedo aumentarle un poquito de oscuridad aquí y de acá, y se empieza a ver el efecto ese del golpecito que tiene la fruta ahí. Bueno, vamos a dejar la clase aquí porque me está dando como un dolor de cabeza hace rato, pero ya se completó las 8. Quería avanzar un poquito más, pero la verdad es que sí me siento como cansado. Ok, entonces, ¿tú tienes ya trazado este dibujo? Voy a parar la grabación, ya hasta aquí la clase. Yo después le hago al final. Ok, Jason, ¿tú tienes trazado este modelo ya? ¿Lo tienes? O sea, ¿no lo has trazado o sí ya lo trazaste? No lo tengo
Yo no te envié esto. Ah, ¿cómo así? A ver. Espérate un momentico. Yo no lo subí aquí. De subir, sí, subí el video. No, pero no subí la foto. No. Ah, pero mira, cuando sea así, Sí, sí, no, profe. Sí, no, que no me había fijado. Sí, usted lo subió al color, el color y en el culo. Sí, no me ha fijado. sí, claro, ahí está, yo te lo compartí por WhatsApp, ¿ok? Sí, por WhatsApp, sí. Solo me fijé fue las cubitas que me envió. Esas sí me ha fijado, pero del jarrón no me ha fijado. Las uvas, yo subí las uvas, pero parece que me equivoqué en ah, no, ahí están las uvas. Es que la uvas, pues, si usted me da una tarea, yo le digo algo sencillo, que te digo, Ah, sí, ya me acordé. sí. Sí, ok, bueno, entonces, en el transcurso de estos días, pues por lo menos que tengas el trazado a la